La selva tropical de América del Sur es el escenario de uno de los dramas más extraordinarios del mundo de los insectos. En esta jungla podemos observar a una especie de hormigas con un talento agrícola verdaderamente asombroso. Estas hormigas han cultivado sus propios alimentos desde hace más de 55 millones de años para sustentar a su colonia. Esto significa que su sistema de agricultura es mucho más antiguo que el de los seres humanos, quienes apenas comenzaron a cultivar hace unos 12.000 años. Puede parecer sorprendente, pero es la realidad. Estas hormigas saben perfectamente cómo preparar el suelo, plantar hongos y fertilizarlos. También dominan el arte de proteger sus cultivos contra plagas. Se les conoce como hormigas cortadoras de hojas. Son agricultoras subterráneas, arquitectas y guardianas de una civilización microscópica que ha existido desde hace millones de años. Bajo la densa y silenciosa selva tropical, marchan en fila, caminando con orden mientras cargan fragmentos de hojas mucho más grandes que sus propios cuerpos. Aunque su tamaño no se compara con el del ser humano, pueden cortar tanta vegetación como la que necesita una vaca adulta para alimentarse. Una sola colonia puede trasladar más de 500 kilogramos de hojas al año. La increíble historia de las hormigas cortadoras de hojas comienza con la fuerza de sus mandíbulas. Con sus mandíbulas inferiores, afiladas como tijeras quirúrgicas, cortan las hojas con una precisión impresionante. Uno a uno, los fragmentos de hojas caen de los árboles, no por el viento, sino por diminutos insectos de apenas unos milímetros que han desarrollado una capacidad mecánica natural extraordinaria. A diferencia de la mayoría de las hormigas, estas no comen directamente las hojas que cortan. Para ellas, las hojas son simplemente materia prima, y están trabajando en algo mucho más complejo bajo la superficie del suelo. Cuando una hoja ha sido cortada, el trabajo aún no ha terminado. Ahora deben transportarla de regreso al nido. Es aquí donde se revela el espectáculo más impresionante. Cientos, incluso miles de hormigas, caminan en largas filas, cada una llevando un trozo de hoja sobre su cabeza. Esta actividad se asemeja a una autopista abarrotada en medio de una ciudad, congestionada, bulliciosa, pero en movimiento constante. Así son los caminos formados por las hormigas cortadoras de hojas. Trazan rutas densas y bien organizadas, donde inteligentemente crean un carril de entrada para las que regresan del árbol y un carril de salida para las que marchan hacia el campo de batalla vegetal. Los fragmentos de hojas pueden ser mucho más grandes que el cuerpo de la hormiga, pero ellas los levantan con destreza, manteniendo el equilibrio mientras caminan sobre raíces, tierra suelta y pequeños obstáculos. No se rinden ante una carga pesada, están entrenadas para esto, porque nacieron para hacerlo. En las cámaras subterráneas, las hormigas cortadoras de hojas transforman esos trozos de hojas en jardines de hongos. Las hojas que han sido transportadas se cortan en pedazos aún más pequeños por las jardineras, luego son masticadas y convertidas en una pasta verde. Esta pasta se dispone cuidadosamente en los jardines, como si fuera composta, y de ella brotan pequeños hongos blancos. Estos hongos son la principal fuente de alimento para la colonia, especialmente para las larvas y su majestuosa reina. Este hongo no se encuentra en la naturaleza silvestre, ha evolucionado exclusivamente para vivir en simbiosis con las hormigas. De hecho, si se separa de ellas, el hongo muere. Esta relación se conoce como simbiosis obligada, en la cual dos especies no pueden sobrevivir la una sin la otra. Pero hay más. Las hormigas cuidan sus hongos como verdaderos agricultores cuidan sus cultivos. Retiran las partes en descomposición, esparcen enzimas y líquidos especiales producidos por sus cuerpos e incluso emplean antibióticos naturales que ellas mismas generan para eliminar hongos parásitos. Sí, las hormigas cortadoras de hojas utilizan antibióticos para proteger sus cultivos, un descubrimiento que incluso ha inspirado a científicos en la investigación médica moderna. El hormiguero de estas hormigas es como una ciudad subterránea habitada por millones de seres vivos.
Construyen túneles que pueden alcanzar hasta 6 metros de profundidad y forman una red compleja con cientos de cámaras separadas, cada una dedicada a los hongos, los huevos, las larvas o los desechos. Lo sorprendente es que cada individuo sabe exactamente qué hacer, sin recibir órdenes de un centro de mando. Esta es la fuerza de la descentralización inteligente. No hay un líder militar ni un comandante, porque no son un ejército guiado por una sola mente, sino por miles de instintos perfectamente coordinados. Dentro del hormiguero, el ambiente es denso, húmedo y lleno de actividad de día y de noche. Y por supuesto, sin un sistema de saneamiento adecuado, una catástrofe podría desatarse en cualquier momento. Pero las hormigas cortadoras de hojas lo saben muy bien. En este mundo microscópico, la higiene no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. El hongo que cultivan es un organismo extremadamente sensible. Si se contamina siquiera con una pequeña cantidad de moho parásito, todo el jardín puede colapsar. Por eso, las obreras más pequeñas, conocidas como minin, tienen una tarea muy especial: limpiar cada pedazo de hoja, cada larva, cada túnel de tierra, e incluso los cuerpos de sus compañeras. Estas hormigas lamen la superficie de las hojas con un líquido antiséptico que producen en su propio cuerpo. Si un fragmento de hoja no está lo suficientemente limpio, lo descartan lejos del jardín. Incluso existen hormigas limpiadoras especializadas cuya única función es eliminar restos de cadáveres, desechos y cualquier partícula extraña que pueda traer enfermedades. En un rincón del nido, crean una especie de vertedero, como un pequeño basurero biológico, para aislar los residuos. Y lo más asombroso, algunas especies de hormigas cortadoras de hojas llevan consigo bacterias actinobacterias en su cuerpo, como si fuera un manto protector. Estas bacterias producen compuestos antibióticos que impiden el crecimiento de hongos dañinos. Es biotecnología natural, más antigua que el descubrimiento de la penicilina. Las hormigas cortadoras de hojas han desarrollado una estructura social increíblemente compleja. Sus colonias pueden estar formadas por millones de individuos, incluso llegar hasta 8 millones. Pero no se trata de una multitud desorganizada. En este reino diminuto, cada hormiga conoce su papel y su misión. El corazón de toda esta operación gigantesca se esconde en lo más profundo de la tierra, la reina. No es solo la madre de todas, sino el símbolo mismo de la supervivencia de la colonia. Su tamaño es varias veces mayor al de una obrera, y su única tarea es poner huevos. Puede producir hasta 30.000 huevos en un solo día. La reina nunca abandona el nido una vez que ha sido fecundada. Es el centro de producción de nuevas generaciones. De sus huevos nacen obreras, soldados e incluso futuras reinas. Además, es la única que conserva el hongo original, el hongo ancestral, heredado de la antigua agricultura de la colonia. Por eso, proteger a la reina es tan vital como proteger el alimento. La colonia luchará hasta la muerte para defenderla, porque sin ella no hay regeneración, y sin regeneración, el imperio colapsa. La colonia de hormigas cortadoras de hojas está organizada en un sistema de castas extraordinario. Las hormigas no solo se diferencian por edad, sino también por tamaño corporal y funciones biológicas. Primero están las minims o obreras nodrizas, pequeñas y delicadas, encargadas del cuidado de los huevos, las larvas y los hongos. Raramente salen del nido y son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura y humedad. En segundo lugar, la casta media o cosechadora. Son los agricultores que cortan las hojas y las transportan al nido. Tienen un tamaño medio y trabajan sin descanso durante todo el día. En tercer lugar, están las mayores o soldados, hormigas grandes y robustas, con cabezas enormes y mandíbulas poderosas. Su deber es proteger la columna de trabajo, enfrentarse a depredadores y abrir paso si el camino está bloqueado.
En cuarto lugar, está la casta de foragers, los exploradores iniciales que actúan como los ojos y oídos de la colonia. Su tarea no es transportar hojas, sino recorrer los alrededores del nido en busca de fuentes de follaje fresco e ideal para el cultivo de hongos. Mapean las rutas más seguras, marcan los caminos más fértiles y envían señales a las cortadoras de hojas para que comiencen su labor. Sin ellos, la colonia avanzaría sin rumbo. En quinto lugar, se encuentra la casta major, los guardianes de la entrada. Son soldados de gran tamaño que custodian la boca del nido subterráneo. Con mandíbulas poderosas y cuerpos robustos, están preparados para enfrentar cualquier amenaza, desde depredadores hasta patógenos que podrían poner en peligro a toda la colonia. Todas estas castas de hormigas trabajan de manera sistemática. No hay órdenes directas de una hormiga a otra, pero todas saben exactamente cuándo es momento de actuar. Este fenómeno se conoce como inteligencia colectiva, donde comportamientos individuales simples generan un sistema social complejo y altamente eficaz. En el mundo humano, la comunicación ocurre a través de la voz, la escritura o los gestos. Pero en el mundo de las hormigas cortadoras de hojas, las palabras son reemplazadas por el olor. Ellas hablan utilizando feromonas, sustancias químicas que se liberan del cuerpo y que son interpretadas por otros miembros de la colonia. Una sola gota de feromona puede transmitir un mensaje muy específico, como, hay comida allí, el enemigo se acerca, no pases por aquí o sígueme. Gracias a esta capacidad, cuando una exploradora encuentra un árbol rico en hojas frescas, marca el camino de regreso con un rastro de feromonas. Poco después, cientos de obreras siguen ese rastro, cortan hojas del mismo árbol y las transportan de vuelta al nido en una procesión verde perfectamente organizada. Las feromonas no solo sirven para transmitir mensajes, sino que también desempeñan un papel clave en la regulación del tráfico dentro de la colonia. Cuando un camino se vuelve demasiado congestionado, bloqueado o peligroso, las hormigas pueden cambiar de dirección de inmediato. No gritan, no discuten, simplemente dejan un nuevo rastro de olor. Esa información se propaga rápidamente, captada por las antenas de sus compañeras, y en un instante, todo el flujo de hormigas gira, como si siguiera señales invisibles. Este sistema de comunicación química es tan eficiente y preciso que científicos contemporáneos lo han utilizado como base para desarrollar algoritmos de búsqueda de rutas en sistemas de navegación y logística. Aunque su vida parezca ordenada y llena de estrategia, para las hormigas cortadoras de hojas nada es fácil. Cada vez que salen del nido para cortar hojas, arriesgan la vida. En la selva, los enemigos acechan por todas partes. Uno de los más temidos es una mosca parasitaria llamada porid, un enemigo pequeño, pero letal. Esta mosca vuela a baja altura y aterriza sobre el lomo de una hormiga obrera. Con un movimiento rápido, deposita un huevo dentro del cuerpo de la hormiga. Cuando el huevo eclosiona, la larva comienza a devorar el cerebro de su huésped desde adentro. Algunas hormigas pierden el rumbo, deambulan sin sentido, y finalmente mueren lentamente. Para defenderse de este enemigo, los soldados se posicionan a lo largo de las filas de trabajo, mientras que algunas obreras llevan pequeñas pasajeras sobre sus espaldas, hormigas minín, cuya misión es ahuyentar a las moscas antes de que logren depositar sus huevos. Y las porid no son la única amenaza. También deben enfrentar hormigas depredadoras, arañas, aves insectívoras e incluso a los humanos, que destruyen su hábitat. Aún así, la colonia resiste. Día tras día, hoja tras hoja, reconstruyen su esperanza. Las hormigas cortadoras de hojas son criaturas que saben cuándo es momento de expandirse. Cuando la colonia crece demasiado y el espacio dentro del nido ya no es suficiente, comienzan a formar nuevas ramificaciones. Por lo general, este proceso lo inicia una nueva reina que ha nacido y está lista para aparearse. El proceso es verdaderamente dramático. La joven reina abandona el nido y sigue a un grupo de machos en un ritual de apareamiento en pleno vuelo.
Una vez fecundada, busca un nuevo lugar, excava la tierra y guarda en su boca una pequeña porción del hongo del nido original, la semilla agrícola de la futura colonia. De una sola reina y un puñado de hongo, nace una nueva colonia, y así, la rueda de la vida vuelve a girar.